La Sagrada Familia de Jesús, María y José, fiesta, ciclo C, 26 de diciembre del 2021. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. En el primer punto meditamos. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. En la fiesta de la Sagrada Familia, el significado de las fiestas cristianas es más visible que nunca. Celebran algo y ayudan a vivir lo que se celebra. La liturgia ilumina a la vida y la vida hace auténtica la liturgia. En el plano de la liturgia celebramos hoy no un acontecimiento único, sino una realidad de la historia de la salvación, una realidad concreta y natural, porque tal es el matrimonio de María y José, el nacimiento de Jesús y la vida común llevada a cabo en Nazaret, pero que también está completamente impregnada del misterio cristiano. En la familia de Nazaret brillan juntos los dos planos de la acción de Dios, el plan de la creación, no es bueno que el hombre esté solo, y el plan de redención, no conozco hombre, matrimonio y virginidad, naturaleza y gracia. Frente a este matrimonio y esta familia, se puede exclamar verdaderamente sin miedo: este misterio es grande. La Sagrada Familia era a su manera un sacramento, de hecho, la cuna donde se preparaban todos los sacramentos. En el plano de la vida, Pablo nos revela claramente el significado de la fiesta de hoy, y es este: modelar nuestra familia en la familia de Nazaret, hacer de cada familia cristiana una familia santa, sino una familia de santos. El apóstol Pablo se centra en las dos relaciones fundamentales que componen la familia en sentido estricto: la relación marido-mujer y la relación padre-hijo. La primera relación se concibe como una relación de amor, obediencia. Ustedes, esposas, sean sumisas a sus maridos. Ustedes, esposos, amen a sus esposas. Si se toma literalmente, esta relación no tiene nada de humillante para la mujer. De hecho, no se le pide que ceda a la autoridad, sino al amor de su marido, y obedecer al amor no es esclavitud, sino felicidad. En otra epístola se repite lo mismo en estos términos: ustedes, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, aquí la autoridad es esencialmente dedicación. El pasaje evangélico de hoy nos invita a centrar nuestra atención más bien en la segunda relación, la de padres e hijos. Pablo lo formula así: ustedes, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En la epístola a los Efesios agrega: pero críanlos en la educación y disciplina del Señor. Hemos expresado aquí con una palabra el tema sobre el que queremos reflexionar hoy: la educación de los hijos, la paideia cristiana. Señor Jesús, danos la gracia de la solicitud por la obediencia a Dios Padre, tanto la tuya como la de María y la de José. Enséñanos la prontitud de permanecer unidos como familia sin escatimar esfuerzos. En el segundo punto meditamos. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de esto. Comienza con las palabras los padres de Jesús y continúa todo en esta línea: por un lado María y José, por el otro Jesús. En Jerusalén, los padres buscan al niño Jesús, y cuando lo encuentran le dicen: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? En Nazaret, Jesús se sometió a sus padres
y creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres, es decir, fue educado. ¿Qué pueden sacar de todo esto los padres cristianos que hoy experimentan todas las dificultades que presenta la relación con sus hijos? Se diría nada de inmediato, los tiempos eran tan diferentes y las personas involucradas en este caso eran tan diferentes. El Hijo de Dios, Nuestra Señora, San José. En cambio, las imágenes que nos describe el Evangelio contienen el secreto fundamental de toda educación. Jesús estaba sumiso a sus padres, porque sus padres estaban sumisos a Dios. Es utópico hablar de educación, al menos de educación cristiana, si la familia no cumple determinadas condiciones previas. La primera de estas condiciones es una vida espiritual sana que mantenga a la familia en la presencia de Dios, bajo su luz y bendición. Decir vida espiritual significa decir oración personal y familiar, frecuencia de los sacramentos y de la palabra de Dios, amor de los unos a los otros y al prójimo. Otra condición también fundamental es el amor mutuo y la comprensión de los padres entre ellos. El mayor regalo que los padres pueden darle a un hijo es amarse unos a otros, don tan grande como el de la vida física. No se trata de quitarles algo a los hijos, por lo tanto de cultivar este amor, convertirlo en lo más importante de la familia, encontrar de vez en cuando algún tiempo para pasar juntos, incluso lejos de los hijos, si es posible, para hablar entre ellos, para comunicar experiencias y dificultades, para renovar la donación mutua en un ambiente de confianza y de intimidad. Muchos padres todavía piensan que esto es un lujo, un egoísmo, un descuido de sus hijos, por lo tanto continúan prestando toda su atención por separado a los hijos, terminando por exagerar cada problema y volviéndose extraños y obsesivos con los hijos. Están equivocados. Hay que reconstruir y mantener siempre vivo este tema educativo plural que escuchamos hace poco en labios de María. Tu Padre y yo, nada más en la vida puede reemplazar la seguridad y la fuerza que un hijo obtiene al sentirse apoyado por estas dos voluntades unidas en una, tu Padre y yo, tu Madre y yo. ¿Cuándo falta esto? La palabra de Jesús se cumple literalmente. Si una casa se divide en sí misma, esa casa no puede mantenerse. Los hijos aprovechan esto para apoyarse en uno u otro de sus padres y así también siempre tienen un juego ganador o la padecen hasta el punto de volverse inseguros y rebeldes. La vida espiritual y el esfuerzo continuo de unidad de la pareja son por tanto la base, pero esto no es suficiente. Los padres necesitan saber cómo utilizar concretamente su convenio educativo, qué exigir y qué otorgar a sus hijos. Hay un gran malentendido en este campo que hay que despejar. Una educación verdaderamente cristiana ni siquiera es concebible si no partimos de esta certeza de fe, es decir, que el Hijo no viene al mundo naturalmente bueno, predispuesto a toda clase de virtudes, sino que dejamos que Él lo haga, solo que dejamos que Él lo haga y sus instintos naturales no se perturben, sino que por el contrario venimos al mundo ya heridos por el pecado, propensos al egoísmo y a toda suerte de mal. Muchos padres cristianos, sin darse cuenta, han absorbido una mentalidad completamente pagana en torno a esto. Los diversos carruseles televisivos y la permisividad de ciertas pseudoteorías científicas han terminado por convencerlos de que el niño o el hijo es un objeto encantador de ver con orgullo mientras crece hermoso y exuberante, acostumbrándose a ser un excelente consumidor. Lo más importante de esta manera no es educar a los niños, sino ahorrar o acumular riquezas para su futuro. San Juan Crisóstomo decía, ya en su tiempo, de quienes descuidan la salvación de sus hijos y la suya propia, preocupándose solo de cómo, una vez enriquecidos, podrán dejar su riqueza a sus hijos, y estos a su vez a sus hijos, y estos a la posteridad, convirtiéndose así, por así decirlo, en transmisores de dinero y bienes más que en padres. Espíritu Santo, fuente de la sabiduría, danos la gracia de poder exponer nuestra fe cristiana
y para dialogar con todos, ayúdanos a obedecer a Dios Padre, a pesar de los malos entendidos de familiares y amigos. En el tercer punto meditamos. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. En la Biblia leemos estas palabras. Los que aman a su Hijo a menudo usan el látigo para regocijarse en él al final. Quien corrija a su propio hijo se beneficiará de ello. Quien acaricia a un niño, luego le vendará las heridas. Eduque a su hijo y cuídelo para que no tenga que enfrentar su insolencia. Es un código bastante severo, pero contiene una verdad importante. Educar significa literalmente sacar algo, como sacar una estatua de un bloque de piedra en bruto. Se asume, por tanto, que el hombre maduro no sale del niño por desarrollo espontáneo, sino que es necesario ayudarlo a formar una voluntad, un carácter, un sentido moral y sentimientos válidos. Solo excepcionalmente para ello es necesario recurrir a los medios coercitivos sugeridos por el sabio bíblico con la imagen del látigo. En ocasiones el estímulo, el cumplido, la caricia y el diálogo pueden resultar más efectivos. El enemigo número uno del diálogo no es la severidad, sino la ira. La ira sofoca el diálogo y se endurece. Es la reacción más común en muchos padres, sobre todo si tienen hijos que suelen ser rebeldes, pero también la más inútil. No sirve para nada. Es mejor esperar a recuperar la compostura, porque ante una rabieta el niño no piensa que se ha equivocado, sino solo que el padre está enojado y se desata con él. A veces el diálogo exige que un padre o una madre sepan siquiera disculparse por un error o un exceso. Esto educa mucho en la honestidad, el respeto, la estima mutua. La autoridad de un padre o de una madre se refuerza, no se disminuye. En cuanto a las cosas que deben ser perdonadas por los hijos, hay una delicada de la que es bueno, sin embargo, pedir perdón directamente a Dios y no al niño, la de no haberlo querido. No es infrecuente hoy en día el caso de una madre que sin darse cuenta sufre las consecuencias de un rechazo, de un no pronunciado dentro de sí misma el día que le dijeron: estás esperando un hijo. Hay conflictos y rebeliones tenaces por parte de los niños que allí se arraigan y no se resuelven hasta que esa madre pide sinceramente a Dios que la sane de ese recuerdo, que la perdone y la ayude a acoger verdaderamente a su hijo. El montón de deberes educativos que hemos delineado hasta ahora está ciertamente incompleto, pero es suficiente para asustar a cualquier padre. San Pablo dice que no hay que desanimar a los hijos, pero ¿qué pasa con los padres que se enfrentan a esta difícil tarea? Para los padres cristianos solo hay una forma de no desanimarse ante el fracaso o ante los hijos que crecen rebeldes o torpes. Pensar que los hijos no son solo de ellos, sino también y sobre todo de Dios. Encomendárselos a quien mejor los conozca, que conozca el tiempo de cada uno y las habilidades de cada uno, no para deshacerse de él, sino para evitar hacer de un fracaso en este campo una tragedia que extinguiría toda alegría de vivir y comprometería el resto de la vida familiar. Puedes fracasar como padre incluso sin tener tu propia culpa. Cuando uno ya no puede hablarle a su hijo de Dios, sin embargo, aún queda una posibilidad: hablarle a Dios de sus hijos, es decir, orar por él, encomendarlo al Señor, aunque haya llegado tan lejos como el hijo pródigo. Como hemos escuchado, María y José también sintieron el dolor de haber perdido a su hijo. Se trataba, y era cierto, de una buena pérdida para el padre, pero su angustia no era menos real para ello. Todos los padres pueden recurrir a ellos, los que solo tienen el consuelo de sus hijos para hacerlos crecer en edad y sabiduría hasta la plena madurez, los afligidos por sus hijos, para que no se desanimen, sino que esperen pacientemente su cambio y su regreso. María, Madre nuestra, ayúdanos a meditar en los misterios de la vida oculta de Jesús, tu divino Hijo, a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, todos los días para alabar a Dios con el testimonio de nuestra vida. Amén.